Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. En esta hora venimos a presentarles este seminario titulado El cerebro, el estrés y la actitud humana. ¿Cuál es la respuesta del cerebro ante el estrés, la ansiedad, las heridas emocionales y cómo se manifiesta? Primera parte. Pues bueno, para darles una pequeña introducción eh, más acerca del seminario y en qué direcciones que va a ir, nosotros vamos a analizar brevemente, no de una forma exhaustiva, qué es lo que ocurre químicamente y estructuralmente en el cerebro de un bebé cuando su mamá, cuando su madre, enfrenta un estrés sostenido que la puede afectar significativamente emocionalmente. ¿Cómo eso se manifiesta en el bebé? ¿Y cómo puede manifestarse incluso en ese bebé después de ese nacimiento cuando se enfrenta a factores estresantes que realmente son preocupantes? No solo de su mamá, sino también de alguna otra persona o personas en su alrededor, pero también factores estresantes que puedan estar afectando al desarrollo cerebral, emocional, en fin, de ese niño. ¿Y qué ocurre inclusive en las etapas de preadolescencia, adolescencia y en la adultez? ¿Cómo se manifiesta físicamente y cómo se manifiesta emocionalmente, psicológicamente? Entonces, repetimos, esto no es un seminario exhaustivo, hay mucha más información. Aquí colocamos las bases para que lo tomen en cuenta en aras de pues, poder encontrar más información al respecto, ¿verdad? Pero también vamos a hablar algo acerca de la solución. Cómo es que podemos revertir la situación que nosotros vamos pues a estudiar, a analizar aquí brevemente. Con todo, en la segunda parte es donde, si bien vamos a tocar un poquito más acerca del comportamiento, va a ir dirigido mayormente a la solución. Ahora, para ello vamos a ir a la primera parte que se titula ¿Qué es el trauma? Efectos fisiológicos y psicológicos. Y citamos para empezar las palabras del doctor Gabor Mate en su buen libro El mito de la normalidad, trauma, enfermedad y curación en una cultura tóxica. Y aquí hemos resumido en sus palabras donde él escribió, la palabra trauma significa herida en griego y la forma en que la enfrentamos influye profundamente en nuestro comportamiento, nuestros hábitos y nuestra manera de pensar. Puede afectar nuestra capacidad de razonar y puede generar conflictos en nuestras relaciones más cercanas, causando todo tipo de daños relacionales. Ahora, nosotros escribimos por aparte acá eh, que existen decenas de miles de estudios científicos, dice el doctor Gabor Mate también, como las emociones y los entornos afectan la biología de la gente. Ahora, él dice correctamente que trauma no es lo que le ocurrió a una persona, sino lo que ocurrió dentro de ella como resultado de eso que le ocurrió. Por su parte, y aquí pues interpolamos algunas palabras y definiciones personales a raíz de lo que dicen los estudios científicos también, la persona promedio al pensar en trauma lo asocia con eventos terribles, eventos que realmente marcaron muy profundamente su mente, difíciles de olvidar, realmente una herida sostenida que se tiene ahí, eh, que es muy notoria, ¿verdad? Un evento que realmente nos sorprendió, ¿verdad? Esos son los traumas que llamaríamos traumas con T mayúscula. Y entonces puede ser tales como enfrentar una guerra, catástrofes, extremo abuso, ya sea físico, emocional, una persona muy querida que falleció, puede ser también. Eh, Todos esos son eventos traumáticos que llamaríamos eventos traumáticos con T mayúscula. Con todo, esos acontecimientos notables no son los únicos que llamaríamos traumas. Ahora vienen los, entre comillas, con T minúscula. Eh, que esos serían, dice, aquí escribimos nosotros, pero se hiera a sí mismo a las personas no satisfaciendo sus necesidades. Lo que ocurre, por ejemplo, con niños o personas de mayor edad cuyas necesidades básicas
no han sido cubiertas debidamente o del todo. Aquí estamos pues expandiendo más, como repito, en base a los estudios que hemos pues tenido la oportunidad de ver y personas que hemos tenido la oportunidad pues de conocer, ¿verdad? Entonces también asimismo puede ser mediante actitudes o costumbres erróneas aprendidas, ya sea porque fueron copiadas o hasta quizás impuestas a los hijos, marcando una incomodidad interna, pero que no se logra superar. Que de alguna manera sucedió en casa. En los hogares pueden pasar muchas cosas que esta sociedad las ve como normal, porque todos los días ocurren en muchos hogares, en muchas familias. Llega a suceder, pero lo vemos como normal y de alguna manera tenemos algún tipo de conciencia de que eso nos está afectando, incluso mucho, pero tal vez no siempre o necesariamente una conciencia lo suficientemente amplia como para entender hasta dónde nos ha afectado, precisamente por el tema de normalizar, aunque no lo veamos correcto, ciertas actitudes y situaciones que enfrentamos durante nuestra niñez, ¿verdad? Ahora, el trauma o traumas son heridas que de no sanar seguirán dando problemas en nuestro fuero interior, en nuestros comportamientos, sea que estemos solos o sea que estemos acompañados, sea de familia, amigos, compañeros de trabajo, de estudio, etc. Estas huellas traumáticas aparecen y gobiernan el comportamiento generando estrés y ojo, cuyos mayores, y aquí dice el doctor Mate, cuyos mayores factores son la incertidumbre, la pérdida de control, la falta de información y el conflicto. Ahora, habiendo dicho eso, pasemos ahora a la ciencia. Dijimos que todo comienza en el vientre materno. Ahí vemos un bebé en el vientre de su madre. ¿Y qué es ese cordoncito que tiene ahí? Ese cordoncito largo se llama cordón umbilical. Por ahí no entra solamente el alimento de la madre. Por ahí también sus emociones afectan, ya sea positiva o negativamente, a esa criaturita, a ese bebé, ¿verdad? Y pues bueno, aquí vamos a citar una serie de estudios científicos que hemos tenido la oportunidad de resumir sus principales conclusiones con sus diferentes fuentes a pie de página, solo a manera de referencia. Pero nos vamos a encargar de leer solo las citas. Entonces la primera, el primer recuadro a la izquierda dice, el estrés materno durante el embarazo aumenta los niveles de cortisol. El cortisol es la famosa llamada hormona del estrés. Y dice que también corticotropina, ok, esa tiene que ver con el estrés físico. Entonces vamos a resumirlo así. El estrés materno durante el embarazo aumenta los niveles de hormonas que facilitan el estrés, provocadoras de estrés en la madre y el bebé. O sea, entonces recuerden, cortisol y corticotropina, solamente que la segunda, esta es la primera y última vez que la mencionamos, de aquí en adelante va a ser el cortisol, la famosa hormona del estrés, para que lo tengamos en mente. Entonces, cuando la mamá se estresa nuevamente durante el embarazo, aumentan los niveles de cortisol y corticotropina en la madre y el bebé, pasa al bebé. Esto puede provocar algunos problemas del comportamiento en los hijos, que incluyen déficits de atención y aprendizaje, ansiedad y depresión. Ahora vamos a desmenuzar esto de una manera mucho más amplia. El exceso de hormonas del estrés, como en este caso el cortisol, por ejemplo, el exceso de hormonas del estrés materno altera el cerebro del bebé, pasa por el cordón umbilical, y junto con factores genéticos, el entorno después de nacimiento y la calidad de la atención materna determina el comportamiento de los hijos. ¿Ok? Vean qué importante. No es solo una cuestión de comportamiento o de copiar comportamientos. Es una cuestión que ocurre a nivel químico, fisiológico. ¿Ok? Ahora, dice la segunda declaración, la exposición del bebé
a ciertas condiciones dentro del útero, como niveles elevados de cortisol, aumenta el riesgo de sufrir una serie de problemas de salud. La exposición del bebé a cambios por adversidad tiene consecuencias perjudiciales y en gran medida negativas para el control emocional y mental del feto, el bebé y el niño. Estamos hablando antes y después del nacimiento. Y reduce el volumen de estructuras cerebrales. Ahora, quedémonos ahí y vamos a resumir. ¿Qué es lo que ocurre? Si esa madre enfrenta un estrés sostenido, suficientemente fuerte como para afectarla emocionalmente, de una manera significativa, se va a liberar cortisol, que es la hormona del estrés. Ahora noten, nosotros necesitamos cortisol, es sumamente importante para poder modular ciertas situaciones estresantes y entonces saber equilibrarlo. No obstante, cuando el estrés es demasiado, se libera una gran cantidad de cortisol, o sea, se excede, afectando significativamente la salud emocional de la mamá. Ahora, ese cortisol también va a pasar por el cordón umbilical hacia ese bebé y lo va a afectar en el desarrollo de su cerebro, en el desarrollo de importantes funciones a nivel químico. Bueno, donde la química tiene que ver mucho con los factores fisiológicos del cerebro, inclusive del resto del cuerpo humano, en muchas formas. ¿Ok? Entonces, y en ese sentido, vamos a hablar acerca, por ejemplo, de la dopamina, vamos a hablar acerca de las endorfinas, vamos a hablar acerca de la oxitocina y por qué son tan importantes. Entonces, bueno, antes de continuar, pues déjenme decirles, por ejemplo, tenemos el caso de las endorfinas. ¿Y por qué son tan importantes? Por ejemplo, las endorfinas es el sistema opiáceo que tenemos en el cerebro, ¿ok? Entonces, por ejemplo, las endorfinas nos ayudan para experimentar placer y recompensa. Es una parte fundamental del sistema de recompensa del cerebro, ya que genera sensaciones de placer, de calma, de bienestar, y se liberan en situaciones como el contacto físico, las caricias, el ejercicio o las relaciones afectivas. Vean qué importante que es. Durante los vínculos cercanos, como el amor en la familia, las amistades, las endorfinas reducen el estrés. ¿Ok? Vean qué importante por lo que venimos hablando. Y fortalecen la sensación de seguridad y conexión emocional. Refuerza la conducta de acercamiento y hace que queramos repetir la interacción, lo que favorece el apego. Entonces siempre se habla de la oxitocina como la hormona del amor, ¿verdad? Sin embargo, las endorfinas, aunque no son idénticas, se parecen muchísimo, ¿ok? ¿Qué hacen también? Pueden afectar el estado de ánimo y se ha relacionado con trastornos como la ansiedad y la depresión cuando se ve afectado significativamente. Alivio del dolor. El sistema inhibe la transmisión de señales de dolor desde el cuerpo al cerebro. Ayuda a calmar tanto el dolor físico como el dolor emocional. ¿Ven qué importante que es? Modulación de otros procesos. También puede modelar procesos cognitivos como la toma de decisiones. Ahora, para poder entender, por ejemplo, en el caso de personas drogadictas, su adicción a los opiáceos, a, a ese tipo de drogas llamados los opiáceos. Ok, nosotros tenemos nuestro propio sistema opiáceo en el cerebro, pero que es saludable, que es las endorfinas. Entonces, por ejemplo, un drogadicto, hay drogadictos que, por ejemplo, hay algunos testimonios donde la primera vez que probaron heroína, se les preguntó, bueno, ¿cómo te sentiste la primera vez que probaste heroína? Y dicen haber sentido un abrazo cálido y tierno. Otros han dicho que se sienten como si estuvieran enfermos, con escalofríos, fiebre, y que tienen 3 años y entonces su mamá los envuelve en una cobija o frazada caliente y les da una sopa caliente. Ahora, ¿qué quiere decir?
Lo que está manifestando ese drogadicto es el apego, el amor que no pudo recibir desde niño por su mamá, por las razones que sea, porque la mamá estuvo muy traumada, muy afectada por situaciones emocionales muy fuertes, agresión en el hogar, si fue el esposo, si fueron otras personas alrededor de ella, en fin, toda una serie de factores estresantes. Entonces miren lo que ocurre ahí. El drogadicto, lo que hay que preguntar es no por qué la adicción, no por qué la adicción, sino por qué la herida. Bueno, ¿por qué la adicción? Por la herida. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cuál es la herida? Y esa herida tiene que ver con falta de caricias, falta de besos, falta de palabras amorosas, falta de manifestar ese interés afectivo. Y recuerden que también sirve para modular el dolor físico como el emocional. Si no pudo recibir el apoyo de su madre y o su padre u otros en esa casa, o en el kinder o en la escuela, entonces el sistema de endorfinas no se está desarrollando adecuadamente bien. Entonces, hay una necesidad en el cerebro gigantesca porque no tiene lo que debió de haber recibido cuando era niño. Quizá incluso en el embarazo. Y eso no quiere decir que total, puede ser de una manera, pues, en algunos casos menos que en otros, pero lo suficientemente significativo como para afectar a un nivel así. Entonces, ¿qué ocurre? En donde no recibe ese amor, no recibe eso, lo encuentran los opiáceos, en las drogas. Eso es lo que ocurre. ¿Ok? Ahora, ¿pero qué pasa? Eh, Cuando ese bebé está dentro del vientre de la mamá, tiene que esas estructuras cerebrales, para que el cerebro pueda funcionar bien, con, con la liberación de ciertos neurotransmisores, ese sistema tiene que desarrollarse, es nuevo. Cuando nace ese o esa bebé, tiene que desarrollarse ese sistema, es muy nuevo. ¿Y cuál es la manera en que se tiene que desarrollar? Por un ambiente cálido, amoroso, de seguridad, donde se le manifiesta seguridad, donde se manifiestan, donde a ese o esa bebé las necesidades básicas las tiene su alimento, tiene su ropa, un techo, no solo un techo, un buen techo donde vivir. No estamos hablando de casas ricas, casas, ¿verdad?, extravagantes. Estamos hablando de una casa, ojalá bien ventilada, no tan encerrada, donde haya limpieza, donde hay felicidad, hay risas y se manifiesta seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Todo ese sistema en el cerebro, como las endorfinas, va a poder desarrollarse bien para que ese sea un niño, un ser humano, un adulto fuerte. ¿Ok? Ahora, vamos a leer un poquito de la amígdala y el hipocampo por algunos estudios que vamos a ver. En algún momento, si se repite más adelante, lo vamos a volver a recordar a grandes rasgos para qué sirven, no se preocupen. Ustedes ven ahí en inglés en la imagen, pero se entiende que es lo mismo en el cerebro, lateralmente y también en la parte de atrás. El hipocampo y la amígdala, vean qué pequeñitos son en el cerebro, pero tienen funciones muy importantes. La amígdala, ¿para qué es? Es crucial para la motivación, ya que se encarga de procesar emociones como el miedo, la ira y la ansiedad, y ayuda a reconocer emociones en otras personas. También participa en la memoria y las respuestas de supervivencia. El hipocampo es una parte del cerebro vital para aprender y formar recuerdos. Gracias a él podemos guardar experiencias y momentos vividos durante mucho tiempo, además de orientarnos, como lo es recordar cómo llegar a un lugar o reconocerlo. ¿Ok? Ahora, en otro estudio publicado en el año 2024 en la revista Diseases o Enfermedades, eh, resumimos los resultados del estudio que dice: los niveles elevados de cortisol, la hormona del estrés, por mucho tiempo pueden dañar el cerebro. Esto puede causar inflamación, estamos hablando de inflamación cerebral, pérdida de tejido en el hipocampo,
me regreso. El hipocampo, ¿para qué era? Vital para aprender y formar recuerdos. Gracias a él podemos guardar experiencias y momentos vividos durante mucho tiempo, etc. Y dice que esos niveles elevados de cortisol pueden dañar el cerebro, puede causar inflamación, pérdida de tejido en el hipocampo y afectar la memoria y el pensamiento. No se desarrolla bien el hipocampo de ese niño. ¿Ok? Además, aumenta el riesgo de sufrir problemas como depresión y ansiedad. Por ejemplo, en hogares donde hay una cantidad extrema de prohibiciones, donde ese niño no se siente o esa niña no se siente en libertad. No estamos hablando de cosas que realmente son incorrectas, no. Estamos hablando de ser extremadamente exigentes con ese niño o esa niña y hay prohibiciones exageradas, donde no debería haber prohibición, donde todo es malo, ¿verdad? Entonces, ese niño o esa niña no va a poder desarrollar bien el hipocampo. Su sistema opioide, el de endorfinas, por ejemplo, tampoco hay otros que vamos a ver. Pero también, bueno, pero también si a esa niña o a ese niño se le enseñó a ser que debía ser demasiado complaciente con los demás, no a decir no a ningún compromiso, no a decir no a una persona que te pide algo, no a decir no nunca al punto que tienes que estar diciendo que sí todo el tiempo para complacer a todos, que no tenemos un autocuidado, un cuidado personal de nuestra salud, que nunca podíamos decir que no, siempre teníamos que decir que sí, o casi siempre. Y entonces eso resulta en un estrés y créanme, resulta en una herida en el interior. Porque la persona no se siente en libertad, no hay limitaciones. Otro estudio, los síntomas de depresión de la madre se asocian con una reducción de la dopamina. Ahora, vamos a ver la dopamina. Es el sistema de recompensa, ¿ok? Del cerebro. Entonces, la dopamina es el sistema de recompensa que se libera ya sea al comer, al enamorarse, porque terminé de leer un libro que tenía muchas ganas de leer y lo logré. ¿Cuánto aprendí? ¿Verdad? Sí, el sistema de recompensa. Una película que quería ver, una música que quería escuchar, un concierto. Entonces, a lograr una meta, es combustible del esfuerzo y la curiosidad. De paso, es la chispa inicial en el amor generando entusiasmo. Entonces, ¿qué pasa? Habiendo entendido eso, leamos la cita que tenemos en pantalla. Los síntomas de depresión de la madre se asocian con una reducción de la dopamina y esto puede pasar al bebé, al cordón umbilical, pero también puede ser después del nacimiento, dependiendo del estrés de esa mamá. Y esto puede pasar al bebé provocando que el recién nacido tenga niveles más bajos de dopamina y una peor regulación del comportamiento. La depresión postparto está relacionada con un funcionamiento anormal de la dopamina, lo que afecta a la respuesta de recompensa de la madre a su bebé. Entonces, ¿qué pasa? Donde ese bebé tiene, y niño incluso, preadolescente, adolescente, incluso adulto, si eso no se atiende, como no desarrolló bien su sistema de dopamina, tiene niveles bajos de dopamina, entonces, ¿qué es lo que ocurre? No logra, no se satisface con las cosas que hace, no logra satisfacerse, necesita más y más y más, entonces puede estarse llenando de actividades todo el tiempo, porque si la persona se siente tranquila, se siente quedita y no descansa, esa persona siente que se le viene el mundo abajo. En algunos casos es así y en otros casos tal vez no siente que es así, pero no puede estar tranquila mucho tiempo porque necesita siempre estar en alguna actividad, en otra y en otra y en otra. Tiene que estar haciendo algo fuera de casa o dentro de ella o ambas. Se llena de actividades por los bajos niveles de dopamina. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Donde no se logra compensar tanto las endorfinas como la dopamina,
pueden venir entonces otros comportamientos adictivos, no solamente los opiáceos. Entonces, por ejemplo, eh, por ejemplo, puede manifestarse también en el tema de los naipes, puede ser el fútbol. O sea, podemos convertir eso en una droga. Podemos volvernos adictos a todo eso. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una lista que se la voy a leer aquí rápidamente. Adicción es cualquier comportamiento en donde una persona haya placer o alivio temporal y por ende lo ansía, pero después sufre consecuencias negativas pero no se puede detener. Esto puede ser heroína, metanfetamina, cristalina, cocaína, nicotina, ya vamos a otros, alcohol, pornografía, sexo, trabajo, compras, comida, apuestas, internet, redes sociales, celulares, juegos, deportes extremos, etc. Todo eso te alivia el dolor emocional momentáneamente. Pero ¿saben qué pasa? Cuando nos volvemos adictos a esas cosas, como el comportamiento es adictivo, estamos matando el sistema de dopamina. Y entre más nos metemos a ese sistema adictivo, matamos más la dopamina, la matamos, la matamos, la matamos, la matamos. Y entonces, entre menos se manifiesta, hay un deseo mucho mayor de poder involucrarme a esos comportamientos adictivos, porque como estoy matando el sistema de producción de la dopamina, entonces el cerebro siente mayor necesidad de ese sistema de recompensa. ¿Ok? Eso es lo que pasa. Así de serio es. Ahora, en otros casos, hay otros estudios que manifiestan donde pueden no ser solamente niveles bajos de dopamina, sino que pueden venir bajones de dopamina o subidones extremos. ¿Ok? Puede haber una desregulación al mismo tiempo entre ambas. Ahora, en este otro estudio, los niveles de oxitocina, ¿ok? Vamos a hablar aquí de la oxitocina, que es la hormona del amor, ¿ok? Actúa también como un neurotransmisor. Estamos hablando acerca del cerebro. Ya que se libera la oxitocina, se libera con las caricias, los abrazos, favorece el apego, ¿ven? Porque se parece mucho a las endorfinas, y la confianza entre las personas, aumenta la empatía y la cooperación, reduce la ansiedad y el estrés, promoviendo calma y seguridad, actúa junto con la dopamina y las endorfinas. Entonces noten, los niveles de oxitocina en las primeras etapas de la vida, estoy leyendo en pantalla, de un niño se ven alterados al enfrentarse a un ambiente estresante. Pueden producirse déficits en el comportamiento social, el control emocional y las respuestas al estrés, lo que aumenta el riesgo de ansiedad, depresión y otras enfermedades neuropsiquiátricas relacionadas con el estrés. Ahora, déjenme decirles aquí algo muy importante. ¿Qué pasa? Como les mencionaba, voy a reiterar, es importante hacerlo acá. Esos sistemas apenas se están desarrollando en el bebé, son nuevos, son muy nuevos. Y al ser tan nuevos, por ejemplo, si nosotros sembramos una semillita para que crezca un árbol, pero si esa plantita no recibe, digamos que nació la plantita, o antes de nacer, no recibe suficiente agua, no recibe suficiente luz solar, no está en un suelo con los nutrientes suficientemente buenos, dependiendo, si no es tan extremadamente malo, la recepción de esos tres sistemas que mencioné, aire puro, por ejemplo. Entonces, porque tiene que respirar oxígeno y liberar dióxido de carbono. Entonces, ¿qué pasa? Va a crecer pero con dificultad. Y si cuando nace y queremos que se convierta en un árbol, entonces, ¿qué ocurre? Pero no recibe suficiente luz solar, no recibe suficiente agua, el cielo sigue sin tener los suficientes nutrientes que necesita para que pasen por la raíz hacia todo lo demás. Entonces va a crecer deteriorada.
no va a tener un buen desarrollo. Es lo mismo acá, porque es muy nuevo. El sistema para, ok, la liberación de oxitocina, de dopamina, de endorfinas. O sea, estamos hablando que eso tiene que desarrollarse, apenas se está desarrollando. ¿Y cómo se desarrolla? Por el buen estado emocional, pero también tener una buena alimentación, por supuesto. Y que ese bebé reciba lo que necesita en su hogar. Las necesidades básicas también, además de el amor, que es lo más importante. Bueno, el amor se manifiesta a través de esas cosas también. Ahora, en un estudio, vean esto, se analizó cómo la depresión de las mamás durante el embarazo y después del parto, a los 2 meses, 3 años y 10 años, se relaciona con el cerebro y el comportamiento de sus hijos que están por entrar a la adolescencia. Ahora noten, como yo les mencioné, esto ocurre también hasta etapas adultas. Cuando las madres tenían su depresión elevada hasta alrededor de los 2 meses después del nacimiento, sus hijos a los 10 años de edad mostraban dificultades en el aprendizaje y el pensamiento y un menor funcionamiento en la zona del cerebro que controla la memoria, emociones y conducta, que se llama forceps minor. La amígdala y el hipocampo, recuerden que los íbamos a recordar. La amígdala es crucial para la motivación porque se encarga de procesar emociones como el miedo, la ira y la ansiedad y ayuda a reconocer emociones en otras personas. También participa en la memoria y respuestas de supervivencia. El hipocampo es una parte del cerebro vital para aprender y formar recuerdos. Podemos guardar experiencias y momentos vividos durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Miren lo que dice. La amígdala y el hipocampo, que aquí viene más resumido, que ayudan a controlar el comportamiento emocional, motivacional y social, que conectan con partes del lóbulo frontal, estaban algo dañados. Y miren, en el lóbulo frontal tenemos la corteza prefrontal del cerebro, que es la parte racional. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que haber una conexión entre ambas para ver un equilibrio. Si no conecta adecuadamente con la corteza prefrontal del cerebro, que es la parte racional, entonces la amígdala no va a actuar de una manera equilibrada, muy equilibrada, porque ese miedo, esa ira y esa ansiedad van a salir sin control porque no conecta adecuadamente con la corteza prefrontal, que es la parte racional del cerebro. De hecho, se ha encontrado en toda una serie de estudios que la corteza prefrontal se desactiva y la amígdala se activa terriblemente, y esos miedos y esas ansiedades salen de maneras exageradas. ¿Ok? Eso es lo que ocurre, y por eso la amígdala puede ser extremista, porque hay cosas que nos dieron miedo cuando niños o un poco más grandes, en donde podemos ver situaciones que se le parecen pero no son las mismas y tal vez no representan ninguna amenaza, pero por la amígdala se reconoce de manera extrema porque ocurrió un daño ahí. ¿Ok? Ahora, antes de continuar, déjenme parar aquí un momento. Déjenme decirles algo muy importante, y es que hemos leído cosas que no sé si a algunos les ha parecido, en caso de que tengan conocimiento de lo que voy a mencionar. Al TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Ok? Durante muchos años, bueno, la mayoría de los especialistas han dicho que no se sabe qué es lo que produce el TDAH. Pues bueno, hay toda una serie de estudios científicos, y miren, yo estoy citando en revistas publicadas por pares y en cuyas revisiones de estudios no ha habido refutación porque son buenos estudios, ¿ok? Ahora, ¿pero qué es lo que ocurre? Déjenme decirles esto, muchos de esos estudios están ahí. Hay universidades como Yale, Oxford, algunos profesores en la Universidad de Harvard y otros lugares donde se han estado actualizando con todos estos estudios. Pero otra cosa es que llegue a todas las escuelas de medicina para que los futuros médicos tengan información sobre estas cosas. Sí la tienen, pero de una manera mucho más profunda. Y en el caso de la psicología, no es en todos los casos, pero también en algunos casos se necesita más actualización, ¿verdad? Eso no quiere decir que en ambos campos
No hay personas que no se han actualizado lo suficiente. Ahora, y en el campo de la biología también, que es el área, una de las áreas de estudio en donde yo este, profundicé formalmente. Ahora, el tema con esto es que eh, cómo se manifiesta en el comportamiento, aparte de lo que ya leímos. Por ejemplo, ese niño o esa niña puede tener miedos extremos, puede procrastinar, eh, le cuesta mucho empezar una tarea, se siente deprimido, triste, le cuesta demasiado. Y es porque los niveles de dopamina muy bajos, inclusive la oxitocina, las endorfinas, etc. Eh, Ese es un tipo común en el trastorno por déficit de atención donde se pronuncia mucho, pero hablamos de hiperactividad, donde se está en una actividad tras otra, vez tras vez, y tienen que ser muchas veces demasiado emocionales, ¿ok? Entonces, yo no estoy diciendo que una cantidad de actividades en donde se participa en el TDAH son malas en sí, no, yo no estoy diciendo que son malas. Lo que estoy diciendo es que una característica es que se llenan mucho de ese tipo de actividades, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en trastornos por déficit de atención e hiperactividad, y no tome lo que voy a decir para diagnosticarse, usted tiene que ir al especialista enfocado en estas cosas, no a un servidor. Esta es una charla informativa, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, se llenan demasiado de actividades o están hiperenfocados en algo. O otra de las características, hay demasiadas características, miren, son muchísimas. Generalmente se dice que son 3 tipos de TDAH, son 7. Realmente son 7 las que se han encontrado. Y en las 7 hay pues sus pequeñas variaciones. Y muchos de los rasgos se parecen al TEA o al trastorno del espectro autista, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué ocurre en estos casos? Pues pueden llenarse de actividades, son personas extremadamente alegres y positivas, o de repente pueden tener bajonazos emocionales muy grandes. Eh, en algunos pasa más la inactividad que en la actividad, en algunos pues se divide, ronda entre las dos. Eh, el tipo de carreras a las que se meten a estudiar es muy interesante, tiene mucho que ver con la enseñanza, les gusta mucho pues la enseñanza. Otro tipo de carreras a los que se meten son carreras en donde digamos sean de servicio a las personas, ese tipo de cosas, pero también hay algunos que se meten a cosas pues digamos se meten en el campo de la medicina, porque sí que hay casos así. Se meten, son muy buenos en los negocios también, eh, ya sea que lo hagan de una manera más no universitaria o a nivel universitario también, se meten en economía, en matemáticas, cosas así, pero esos son casos que muy poco se habla de esos, generalmente se habla de casos donde muchos no logran enfocarse y no logran estudiar y eso no siempre es así, ¿verdad? Ahora, repito, no tome esto para autodiagnosticarse, porque aquí hay que tomar en cuenta un montón de cosas. Hay personas que pueden tener estas características, pero no necesariamente quiere decir que lo tiene y mucha gente se autodiagnostica. Ahora, mi recomendación es que usted vaya a quien pueda realmente eh, diagnosticarle adecuadamente con la dirección y la ayuda de Dios, ¿ok? Un especialista, alguien estudiado en el tema, pero yo podría mencionar una miríada de características donde uno ve ciertos casos y uno dice, es casi seguro que lo tiene, pero mejor es ir a quien realmente es el especialista, porque yo no soy especialista, por más que sepa. Y eso, usted puede tener algunas de estas características muy pronunciadas, pero no tenerlo. Ahora, vamos a hablar acerca del amor, un poquito de la solución, porque eso va a ir en la segunda parte. No vamos a leer todo, el segundo párrafo yo no lo voy a leer, es más que todo ilustrativo,
pero quien vea el video puede hacer la pausa y leerlo si quiere ahí. Dicen en un volumen de la Psychiatry Research, en un estudio publicado el 30 de septiembre del 2015 por Fox Kaplan y demás, dice, un estudio mostró que el amor incondicional activa intensamente varias áreas del cerebro relacionadas con las emociones, ¿se les parece? La empatía, la motivación y el sistema de recompensa. Estamos hablando endorfinas, oxitocina, dopamina, estamos hablando de la amígdala, estamos hablando de todo, ¿verdad? Indicando que este amor activa intensamente los circuitos cerebrales que procesan los sentimientos positivos, el vínculo afectivo y el bienestar. Se encontró que cuanto más fuertes eran los sentimientos de amor incondicional, mayor era la actividad en las regiones cerebrales vinculadas con la experiencia emocional. Vean qué importante, vean qué importante. Y ustedes ven todas las áreas del cerebro que se activan ahí, 8. Y en esas 8 hay toda una serie de procesos, o sea, es como ver un árbol de Navidad, un arbolito de Navidad encendido. El amor incondicional activa eso. Ahora, amor incondicional no significa que usted está en un lugar donde usted ama y a pesar de eso se deja maltratar a un punto donde usted algún día se muere, ¿verdad? Estamos hablando incondicional en niveles donde no importa lo que haga, le sigo amando y estoy ahí presente. Y sí puedo sentirme lastimado o lastimada, pero estoy ahí y salimos adelante. Un estudio publicado en noviembre del 2022. El tacto afectivo, es decir, caricias, ¿le suena? O toques suaves que transmiten afecto es muy importante para el desarrollo del cerebro, el comportamiento social y los vínculos afectivos. Este tipo de tacto parece influir en cómo se desarrollan ciertas zonas del cerebro y sistemas bioquímicos, como la oxitocina, los opioides, endorfinas o factores de crecimiento que ayudan a la plasticidad cerebral para el buen funcionamiento del cerebro, la comunicación entre hemisferios y la sensibilidad al sistema de recompensa. ¿Vean qué interesante? Déjame ver. En otro estudio, la gratitud se asoció con una mayor longevidad entre los adultos. El estudio involucró a mujeres entre los 30 a 55 años de edad. Se descubrió que una mayor gratitud se asocia con un menor riesgo de muerte por todas las causas, entre ellas las enfermedades cardiovasculares. Expresar gratitud, muy importante, por las cosas que tenemos. No estoy diciendo que nos hagamos ciegos a las cosas malas, pero que aprendamos a ser agradecidos, ¿ok? Vamos a hablar... bueno, déjenme decirles algo aquí muy importante. La resiliencia humana, esa fuerza interior, es muy capaz de salir de problemas extraordinariamente grandes. Pero no siempre somos capaces. Muchas veces decimos todo es cuestión de actitud. Solamente tener una actitud positiva y ya. Para eso es que está la rama de la psicología. Y les invito, en caso de que alguno o alguna se sienta identificado, o incluso sin ver este seminario, si no ha ido, ir a un buen profesional en el tema de la salud psicológica. ¿Por qué? Porque no todo es con frases, todo es frases motivacionales. Hay motivadores que mucho es frases motivacionales que te pueden decir mucho, pero cuando vienen los problemas reales, esas frases motivacionales no son lo suficiente para profundizar lo que está ocurriendo por dentro, todo lo que está ocurriendo a nivel mental para poder ayudarme. Hay motivadores que dicen muchas cosas cargas y bonitas, pero que al final cuando vienen las cosas de verdad no van a servir realmente. Y con esto yo no pretendo minimizar ni hablar mal de personas, en lo absoluto. Pero es bueno hacer la diferencia. En algunos casos esos motivadores pueden profundizar en algunas cosas y en algunos momentos dicen cosas como que no van. Hay motivadores que sí te van a llegar a la médula y van a llegar con cosas que realmente te van a ayudar. ¿Ok?
Eh, y entonces, ¿qué pasa? Muchas cosas suceden a nivel químico. Entonces, bueno, con solo tu decisión lo logras. No siempre. Se necesita recibir ese amor y todos esos cuidados que no se tenía. Ahora hay personas que por más que sufren, llega un momento y toman una decisión y salen adelante. ¿Ok? Salen adelante. Ahí ocurrió algo a nivel químico donde se activa un sistema de emergencia, donde llegó un punto donde ¡pum! Eh, pero no es que todo esté regido a nivel químico. Nuestra conciencia también puede ser capaz de decidir. Pero no tenemos que condenar a aquellos que les cuesta, hay que ayudarlos, porque miren lo que pasa en el cerebro, se puede salir adelante, pero hay que saber ayudar. Ahora, la normalización del estrés crónico, ya no nos falta mucho para terminar. Escribió David Foster Wallace, esto fue publicado el 20 de septiembre del 2008 en The Guardian Review, dijo: hay dos peces jóvenes nadando y se encuentran con un pez mayor que nada en dirección contraria, el cual les saluda con la cabeza y les dice: buenos días, chicos, ¿qué tal está el agua? Los dos peces jóvenes siguen nadando un rato y finalmente uno de ellos mira al otro y le pregunta: ¿pero qué rayos es el agua? Vean qué interesante, ¿cómo no van a saber qué es el agua si es en el medio en donde nacieron, en el que andan? Es el medio normal. Entonces, ¿qué terminó diciendo David Foster Wallace? Miren el segundo párrafo. La moraleja inmediata de la historia de los peces es que las realidades más obvias, omnipresentes e importantes son a menudo las más difíciles de ver y de comentar. El estrés que ha venido particularmente, no únicamente, de la segunda mitad del siglo XX y ahora lo que va del XXI, es lo normal, lo hemos normalizado. Pero no tiene nada que ver con la química ni la fisiología normal de nuestro cerebro y del resto de nuestro cuerpo humano, que vienen a maltratarnos. Hay personas que dicen, por ejemplo, con exceso de trabajo. Yo era uno, yo estuve ahí y yo sé lo que es haberme caído con una fuerza que ustedes no tienen idea, eh, con la gracia de Dios y ciertas cosas que mencionaré más adelante. Pudimos salir adelante. Pero a mí me ocurrió una sobrecarga de trabajo tan grande. Y entonces, ¿qué pasa? Yo creía que ese era mi ritmo. Eh, porque nos adaptamos. ¿Saben qué pasa dentro del cerebro y de otras partes del cuerpo? Lo que hacen es remendar. Pero esos remiendos algún día se rompen. Hacen remiendos porque lo estoy forzando a hacer algo que no es natural, pero yo siento que me adapté bien, que tengo la fuerza, pero algún día nos cobra la factura. Eso no es decir que el mucho trabajo es malo. Todos tenemos una energía que otros no, pero eso no quiere decir que aún en los casos donde trabajemos más no tenga que haber limitaciones, ¿verdad? Que no tenga que haber un equilibrio. Gabor Mate, doctor Gabor Mate, mucho de lo que pasa por normal en nuestra sociedad no es saludable ni natural, y que cumplir con los criterios de normalidad de la sociedad moderna es, en muchos sentidos, ajustarse a requisitos que son profundamente anormales con respecto a nuestra naturaleza. Necesidades dadas, es decir, insalubres y perjudiciales a nivel fisiológico, mental e incluso espiritual. Ustedes saben que hay un texto en la Biblia, en la palabra de Dios, no sé quienes escuchan si son cristianos o no, pero dice una gran verdad. Dice: más vale un puño lleno con trabajo y no que los dos puños se llenen de trabajo y que venga sufrimiento de espíritu. Eso está en Eclesiastés, en el libro de Eclesiastés capítulo 4 y versículo 6, lo escribió Salomón. ¿Qué está diciendo? Está simbolizando que un puño representa el tiempo que le dedico a trabajar y el otro puño el tiempo que le dedico al descanso. ¿Ok? Entonces, pero dice: más vale un puño lleno con descanso y no que los dos puños estén con trabajo y venga aflicción de espíritu. ¿Qué quiere decir? Que si el tiempo para el descanso lo tomo también para trabajar, ¿cuánto tiempo me quedó para descanso? Nada.
Entonces viene aflicción de espíritu, viene sobrecarga física, emocional y se afecta la vida espiritual. Por eso en el capítulo 10 y el versículo 2 del mismo libro, si no me falla la memoria, dice: el corazón del sabio está a su mano derecha, el corazón del necio a su mano izquierda. Y no es un seminario bíblico, pero cuando se estudia todas las veces que este tema aparece en la Biblia, mano derecha representa descanso, descanso en familia, descanso para recrearse, para cosas bonitas, descanso para espiritual, para orar, leer las escrituras, ayudar a personas en necesidad, que eso en un descanso, eso refresca y eleva el alma también. Se ve afectado si lo lleno de trabajo y trabajo y trabajo todo el tiempo. ¿Ok? Ahora, dijo Gabor Mate: para bien o para mal, los humanos tenemos un genio para acostumbrarnos a las cosas, especialmente cuando los cambios son incrementales. El verbo novedoso, normalizar, se refiere al mecanismo por el cual algo que antes era aberrante se vuelve lo suficientemente normal como para pasar desapercibido. Entonces, a nivel social, normal a menudo significa nada que ver aquí. Todos los sistemas funcionan como deberían, no se necesita más investigación. Muchas veces creemos eso en la sociedad occidental, cuando eso no siempre es así y no tenemos el tiempo, pero hay muchos ejemplos donde ha tenido que haber retractaciones en la ciencia, en la historia también, etc. Escribió Eric Fromm: no nos falta mucho ya realmente. Lo que es muy engañoso en cuanto al estado mental de los individuos de una sociedad es la validación consensual de sus ideas. Se supone ingenuamente que el hecho de que la mayoría de la gente comparte ciertas ideas y sentimientos demuestra la validez de esas ideas y sentimientos. Nada más lejos de la verdad. La validación consensual como tal no tiene nada que ver con la razón ni con la salud mental. El hecho de que millones de personas compartan los mismos vicios no convierte esos vicios en virtudes. El hecho de que compartan muchos errores no convierte a estos en verdades. Y el hecho de que millones de personas padezcan las mismas formas de patología mental no hace de esas personas gentes equilibradas. Y en esto es lo que se ha convertido en la sociedad. Es la era del estrés, donde este tipo de cosas las hemos normalizado. Y no debería ser. No somos cosas, somos seres humanos, somos personas. Cuando estamos frente, por ejemplo, a esa señorita o a ese señor que está ahí, lo vemos como un aparato que tiene que hacer algo. Pero si lo miramos de frente, tiene ojos, nariz, boca, tiene sentimientos, aspiraciones, llora, sufre, ríe, se alegra. Es una persona, es un ser humano. Y terminamos con estas citas y un pensamiento final. Escribió la Madre Teresa de Calcuta: las palabras amables pueden ser cortas y fáciles de decir, pero sus ecos son realmente infinitos. Ser agradecidos. En la vida cotidiana, escribió Dietrich Bonhoeffer, un teólogo alemán que se opuso a Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, teólogo luterano. En la vida cotidiana apenas nos damos cuenta de que recibimos mucho más de lo que damos y que solo con gratitud la vida se enriquece. Helen Keller, siglo XIX en Estados Unidos. Agradece por lo que eres ahora y sigue luchando por lo que quieres ser mañana. Helen Gold: nada promueve tanto la salud del cuerpo y del alma como un espíritu de gratitud y alabanza. Es un deber positivo resistir los pensamientos y sentimientos de melancolía y de queja, tanto como lo es orar. Para los que tenemos alguna fe, pues aplica, ¿verdad? O quien quiera intentarlo. Pues bueno, miren, espero que esto haya sido de mucho beneficio, de utilidad, de bendición, y por qué no, y que esta información podamos utilizarla sabiamente. Mi invitación es a tratarnos y a ir a quien merezca la pena ir. Recuerden que esto es informativo, no es para que usted se trate, yo lo trato a usted. Entonces, a un profesional de la salud en
en estos campos. En la segunda parte, pues vamos a hablar un poquito más quizás sobre el comportamiento, pero vamos a enfocarnos más en el tema de la solución, que aquí lo vemos muy breve. Que Dios les bendiga, que pasen una feliz tarde, o mañana, o noche, dependiendo de la hora en la que estén viendo este video. Hasta luego.